Sí, adelante. Hola, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos en una escuela de cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista. Saludamos con mucho cariño a los compañeros que nos ven por vía Zoom y a quien nos mira también desde Facebook Live, de manera presencial o de manera diferida. Muy buen día. El día de hoy vamos a tocar un tema coyuntural ya que el pasado 7 de abril, el domingo pasado, se realizó el primer debate entre los contendientes por la candidatura a la presidencia municipal. No. Hemos escuchado diferentes comentarios, análisis y demás sobre ese debate. Sin embargo, el día de hoy nosotros consideramos importante y imprescindible hacer un debate desde el punto de vista del análisis marxista-leninista lombardista. Entonces, para ello, vamos a tener la gran oportunidad de escuchar a nuestra compañera Marta Elvia García, dirigente nacional del Partido Popular Socialista de México, quien nos va a hablar sobre el tema que hemos titulado Claudia Sheinbaum, la candidata del pueblo y el vigor de su palabra en el primer debate presidencial. Una vez que ella concluya, yo haré diferentes comentarios al tema y después podremos escuchar la participación de todo aquel que desee hacerlo. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Compañera Marta Elvia, adelante, por favor. Muchas gracias, compañera Alejandra. Te saludo, muy buenos días. Saludo a todos nuestros compañeros y amigos aquí en la sala y fuera de la sala, a que nos ven de manera virtual. Estoy aquí de nuevo, con mucho gusto, en esta sesión de la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Popular Socialista de México, nuestro partido. Y con el tema que tú has anunciado precisamente, Claudia Sheinbaum, la candidata del pueblo y el vigor de su palabra en el primer debate presidencial. Como también tú decías, compañera Alejandra, después de una semana de ocurrido este debate, pues ya los medios han dado cuenta de diversos comentarios, ¿no? No solamente lo vimos nosotros teniendo por lo tanto nuestra propia opinión, nuestra personal percepción, digamos, de lo allí ocurrido, sino que pues hemos escuchado de diversas opiniones. Por lo tanto, les tengo una buena noticia. En esta ocasión seré breve, puesto que ya nos vamos a limitar a hacer una síntesis, digamos, de la percepción nuestra sobre este debate, tratando de ver los temas o los puntos más sobresalientes. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a dividir este comentario en tres partes: introducción, debate propiamente dicho y la valoración del formato. La siguiente, por favor. Empezamos con la introducción al tema. Bueno, tenemos claro que este debate que comentamos es rumbo a la elección del domingo 2 de junio de 2024, ¿no? A la elección, en primer lugar, por la presidencia de la República. También, por supuesto, se van a elegir nuevos integrantes del Congreso de la Unión y algunas nuevas autoridades en varias entidades de nuestro país. Este primer debate presidencial, es decir, de los candidatos a la presidencia de la República, ocurrió el pasado 7 de abril a partir de las 20 horas en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, que es el responsable del mismo, a través de su Consejo General, cuya presidente es la licenciada Guadalupe Tadei Zavala. Ella es la presidente del Consejo General del INE,
desde hace precisamente un año, porque lo ha cumplido en este mes de abril. Ella vino a sustituir a aquel nefasto de mala memoria Lorenzo Córdoba Vianello. Bien, la licenciada Tadei va a cumplir el periodo de 2023, pues ya tiene un año en este encargo, al 2032. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver cuál es el fundamento legal de los debates de los candidatos a la presidencia de la República, concretamente. Se fundamenta en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, específicamente en su artículo 218. Aquí nada más vamos a destacar 3 puntos, tiene más, pero creo que lo fundamental está aquí. El Consejo General organizará 2 debates obligatorios entre todos los candidatos a la presidencia de la República. Bueno, sin embargo, el INE ha definido, acordado que para esta contienda sean 3 debates, puesto que aquí se señalan que 2 debates obligatorios, pero no impide que pueda haber más. Para la realización de los debates obligatorios, el Consejo General definirá las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los candidatos. Yo subrayo aquí este aspecto, ¿no? Para este debate, este fue un tema cuestionado, un aspecto cuestionado. Si se apegó estrictamente el INE al cumplimiento del principio de equidad entre los candidatos. También señala este artículo que la transmisión de los debates será gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra, sin alterar los contenidos, y que la inasistencia de alguno o algunos de los candidatos pues no será causa para que no se realice el acto, el debate. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La Comisión Temporal de Debates del INE. Se llama así porque es una comisión que nada más va a encargarse de este asunto de los debates por la presente contienda, la del 2024. Es la encargada de aprobar las reglas de los debates que se celebrarán entre los candidatos a la presidencia de la República en el proceso electoral federal de 2023 al 2024. Solo esto, en este proceso. Se integra por los siguientes consejeros electorales: Carla Humphrey, que es la presidenta de la comisión; Dania Paola Rabel Cuevas; Claudia Zavala Pérez; Martín Faz Mora y Jorge Montaño Ventura. Ellos, a excepción de Martín Faz Mora, los demás son abogados y bueno, fueron los encargados de diseñar, de establecer todo lo que aquí se especifica para que se pudieran realizar este primer debate y los que van a venir, los 2 que faltan. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, eso fue la introducción. Pasamos al punto 2 del debate. En primer lugar, vamos a ver los candidatos participantes. Sabemos que participaron los 3 de la contienda, que son la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Luego la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, postulada por la coalición que se llama Frente Amplio por México y que la integran el partido del PAN, del PRI y del PRD. Y el candidato Jorge Álvarez Maínez, que es el candidato del partido Movimiento Ciudadano, MC. Los moderadores de este debate fueron los periodistas Manuel López San Martín y Denis Merker.
ambos son empleados, dijéramos, de los corporativos privados de radio y televisión más importantes o más, dijéramos, influyentes del país. Vamos a ver los aspectos del debate que vamos aquí a comentar. Los aspectos son principalmente dos: el formato del debate que estableció el INE, por supuesto, y el aspecto de la presencia y la esencia de los candidatos. Pasamos a la siguiente filmina, o diapositiva, mejor dicho. Vamos a ver el formato del debate que estableció el INE. En primer lugar, los temas del debate. Estos son los temas que se eligieron para este primer debate, que son educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. La metodología fue la siguiente. El INE dice que esta fue su metodología, que convocó a la población a enviar las preguntas mediante un formulario, que esto lo hizo a través del internet, de las plataformas y las redes sociales. Bien, que se recibieron 24,000 preguntas de la ciudadanía en el país y que se acordó que Signalab del ITESO se encargara de seleccionar las preguntas, ¿verdad? El ITESO es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con sede en Guadalajara. Es una universidad privada de inspiración cristiana, jesuita, y que tiene esta institución que pertenece al ITESO, que se llama Signalab. Es el Laboratorio de Innovación Tecnológica y Estudios Interdisciplinarios del ITESO. Entonces, el INE le entregó a esta institución o la seleccionó a esta institución para que se encargara de definir cuáles preguntas se filtrarían en una primera selección de preguntas de ese universo de 24,000 preguntas ciudadanas que recibió el INE. Se supone que así fue. Bien, entonces Signalab del ITESO seleccionó 108 preguntas. Y estas 108 preguntas, el INE decidió que fueran proporcionadas a los moderadores del evento, del debate, para que ellos fuesen los encargados de hacer la elección final, las preguntas ya concretas, específicas que habrían de planteárseles a los candidatos. Esto extrañó mucho sobre todo a los candidatos de Morena. Impugnaron ante el propio INE, se manifestaron inconformes que fuese esta la metodología, pero pues no prosperó. Fue aprobada finalmente por la mayoría del Consejo General. ¿Cuáles fueron las reglas del debate? El debate se conformó de 3 segmentos, con 2 bloques cada uno. En el primer bloque, los 3 candidatos tuvieron 1 minuto para contestar la misma pregunta según el orden en que fueron sorteados. Que, por cierto, en el primer lugar, para este primer bloque, este segmento, quedó la candidata Claudia Sheinbaum. Luego viene un espacio de intercambio de ideas con una bolsa de tiempo, donde los candidatos tuvieron hasta 5 minutos cada uno, sin que ninguna de sus intervenciones pudiese ser mayor a 1 minuto y medio. O sea, de 1 minuto y medio
a minuto y medio se iban a ir consumiendo esos 5 minutos de la bolsa de tiempo. El segundo bloque, en el segundo bloque, cada quien recibió 3 preguntas provenientes de las 3 regiones del país, norte, centro y sur, hasta con 40 segundos para responder cada uno de los candidatos. Esto mismo se repitió en el tercer segmento. Al concluir, cada candidato contó con 1 minuto para dar su mensaje final. Esta metodología y también estas reglas no han sido muy, dijéramos, bien vistas o de la simpatía de todos los candidatos y gran parte del público. Así que hubo también algunos señalamientos que luego más adelante comentaremos. Siguiente diapositiva, por favor, compañeros. Bueno, vamos a empezar con el aspecto de la presencia o imagen, en primer lugar, de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo. La candidata, aquí tenemos varias fotografías del momento de su llegada y también de ella en el tiempo del debate. Llegó acompañada de su esposo. Ella se mostró pues muy natural siempre, como la que hemos visto desde que la conocemos. Podemos decir que su presencia era sencilla, seria, sí, pero sonreía, se le veía muy concentrada, muy atenta de las preguntas de lo suyo, ¿no? Sobre todo tranquila y ordenada en su exposición. Pasamos a la siguiente, por favor. La presencia de Xochitl, ¿cómo fue su presencia y su imagen hasta donde me permito verla con mi parecer? Ella llegó en una bicicleta. En su bicicleta, ella misma comentó que venía en su camioneta y que se bajó 2 o 3 kilómetros antes de llegar al INE y tomó la bicicleta que traía en su misma camioneta para llegar más rápido, según ella lo señala. La mayor parte del tiempo del debate, la presencia de ella, su imagen fue diferente de la que comúnmente hemos visto de ella en los medios. Se le veía la mayor parte del tiempo con una expresión malhumorada, su rostro era duro, en algunos momentos francamente parecía estar enojada, evidentemente se veía tensa, muy nerviosa la mayor parte o casi todo el tiempo, y también se mostró desordenada, tanto así que en el momento final, en sus palabras de mensaje final del debate, pues cometió un error que se ha comentado muchísimo. Ella llevaba la bandera nacional doblada y la levantó para mostrarla en la parte del escudo nacional sin importarle cómo estaba, no confirmó qué es lo que nos estaba mostrando y nunca se dio cuenta hasta después de nosotros, ¿verdad? Que nos había mostrado el escudo nacional invertido, es decir, al revés. Un error que pues se le ha criticado muchísimo. Ella es muy ansiosa, como muy arrebatada, al menos hasta en este evento tan importante ante toda la nación, ante toda la ciudadanía.
no dejó de mostrarse así. Vamos a ver al candidato del Movimiento Ciudadano, del MC, Jorge Álvarez Maínez. Su presencia e imagen, él llegó acompañado de su familia, 2 hijos menores y su esposa, y algo muy comentado en él, porque de verdad que era de llamar muchísimo la atención, es que siempre se mostró con una sonrisa pegada, como que él llevaba la consigna de no dejar de tener esa sonrisa en su rostro, así fuese una sonrisa que no le nacía con naturalidad, una sonrisa que parecía exagerada, dijéramos, fingida, y una sonrisa que en algunos momentos pues pudo rayar el ridículo porque como que no venía a tono con lo que se estaba tratando, pero él no dejaba de reír. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las cosas más serias y vamos a hablar de la esencia de la persona, de la esencia del desempeño de cada candidato y en este caso de las 2 candidatas y el candidato. Empezamos con la doctora Claudia. ¿Qué vemos en la esencia de su persona y de su desempeño? Bueno, hay que empezar diciendo que con ella comenzó la exposición del primer tema. Dijéramos que ella abrió el interrogatorio, la primera pregunta con el tema de salud y como ya lo leímos. Disculpen. Pero como entre los errores de este formato, si ustedes se dieron cuenta, no tuvieron los candidatos un tiempo específico o inicial para presentarse, para decir su nombre, quiénes eran ellos, qué bandera sostenían, bandera política, quiénes eran sus postulantes, nada, no hubo momento de presentación, eso no se previó en el formato. Entonces, pues si tenían interés en decir algo dijéramos, agregado, añadido a los temas del debate estrictamente, pues tuvieron que robarle tiempo a alguna de sus preguntas y es lo que hizo la doctora Claudia porque empezó contestando esta pregunta en primer lugar felicitando al cuerpo diplomático de México en Ecuador, que precisamente ese día regresaron después del ataque que sufrió nuestra embajada en ese país. Yo lo considero que fue una muestra de sensibilidad patriótica, tener presente ese hecho importante. Y luego empezó ya para responder el tema, pero en primer lugar se ocupó de poner en contexto el debate. Ella dijo que el debate que se estaba dando en ese momento era entre dos grandes modelos. Es decir, ella puso en contexto el debate estableciendo que en este debate se presentarían 2 proyectos de nación. El que sostiene regresar al pasado de la corrupción, el proyecto neoliberal, y el otro proyecto, el que ella bandera, que es el de avanzar con la transformación del país. Una vez que contextualizó así el debate, como el enfrentamiento de estos 2 proyectos de nación, ella procedió a darle respuesta a la pregunta que se le hizo. ¿Cómo lució en sus respuestas? ¿Qué esencia se percibe del contenido de sus respuestas y de cómo, no solo qué dijo, no solo cómo lo dijo, sino qué fue lo que dijo? Ella se vio preparada y ordenada, como dije ya antes, muy concentrada en lo que iba a defender y de mente
de mente ágil, la doctora, capaz de improvisar. Tuvo la habilidad en todo momento de referirse a la candidata de la oposición llamándola la candidata del PRIAN. Así la llamo siempre. Y observamos que en todo momento desdeñó las ofensivas preguntas que le dirigió la candidata del PRIAN. Evadió las provocaciones y tuvo la capacidad de sintetizar bien las respuestas sobre cada tema porque pues era muy escaso el tiempo que tenían, y también de sintetizar los ataques a los que consideró sí importante contestar, a los ataques de la prianista Xóchitl Gálvez, a quien en un momento dado la llamó así, con estas letras, literalmente corrupta y mentirosa, sin recibir ninguna respuesta de ella. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a continuar con esta percepción de la esencia y del desempeño de la doctora Claudia en el debate. Hay que decir que las acusaciones calumniosas de la prianista, por ejemplo, las que señalaban de manera acusatoria de que la doctora era responsable de lo ocurrido en el colegio Rebsamen, que pues como todos sabemos, por causa del sismo del 19 de septiembre de 2017, pues colapsó y hubo ahí fallecimientos de niños y sobre todo de niños y personas adultas. Una muy dolorosa tragedia de la que siempre ha tratado o ha lucrado políticamente la derecha. Y ahora que está la campaña, considerando que la doctora Claudia fue, hasta antes de ser, poco antes de ser candidata, jefa del gobierno de la Ciudad de México, entonces, bueno, pues es el momento de hacerla responsable de hechos de los que ya se han explicado, ya abiertamente en varios momentos se ha dado cuenta de qué fue lo que ahí sucedió y por qué la doctora Claudia no tenía responsabilidad en esos hechos. Entonces, a ella le tocó, porque fue durante su cargo que pasó esta desgracia, le tocó que se hiciera justicia hasta donde es posible. Si hacer justicia, pues me estoy refiriendo a que los responsables tuvieran el castigo que por ley les correspondía y hacer todo lo necesario para que un hecho así no volviese a suceder, darles todo el apoyo, arropar a las víctimas para ayudarles moral y materialmente en todo lo necesario. Todo eso le tocó a la doctora, le tocó, pero la candidata de la oposición, ella y de sus compañeros de militancia, siempre sacan este tema a relucir y bueno, esta fue otra oportunidad en que lo hizo. Ese tema y algunos otros, como que la línea 12 del metro y todo lo con lo que se pudiese atacar, aunque fuese de manera temeraria, sin argumentos, sin prueba, la doctora finalmente contestó a un requerimiento de la propia moderadora, Denise Merker, que le dice, no va a contestarle nada a las acusaciones, pues, aunque no lo dijo así, que le hacía la otra candidata, y la doctora simplemente contestó, si tiene pruebas, que las presente ante el Ministerio Público. Entre sus, dijéramos, respuestas a todas estas acusaciones sin fundamento, de manera insidiosa, la doctora leyó una lista de importantes premios que ella recibió durante
su gobierno en la Ciudad de México, que ella y todo el gobierno de la Ciudad de México pues recibieron, se hicieron acreedores por el buen gobierno que realizaron. Entre los premios están, por ejemplo, de la OEA, de la ONU, premios muy importantes en los temas de transparencia, de resultados, de honestidad en el manejo de sus gestiones. Bien, termina ella diciendo, cuando ha leído ya la lista de premios, para gobernar con honestidad hay que ser honesto. Luego, a todos los ataques en que yo diría que de manera simplemente ocurrente, porque tampoco se tuvo la presentación de pruebas por parte de la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez. Me estoy refiriendo a esta novedad que ella ahora saca de delitos que supuestamente le quiere atribuir a la doctora Claudia y a su familia, de que tiene cuentas en un paraíso fiscal que es Panama Papers. Pues la doctora se limitó a decir, es que solo está diciendo cosas absolutamente falsas. Y, y remata diciendo, remata diciendo, yo vivo en un departamento de renta, ella en una casa del cártel inmobiliario. Entonces, por cierto, que ahora podemos ligar esta frase, este acerto de la doctora Claudia, con algo que recientemente espetó la, la, la candidata en uno de sus mítines y que se le ha convertido en un problema con el pueblo de México. Cuando dijo, si llegas a los 60 años y no te has hecho de un patrimonio, pues con todo respeto, dijo algo así, eres un güey. Eh, Esto lo dijo porque la doctora dijo que ella vivía en un departamento de renta y le pareció una respuesta muy, dijéramos, muy combativa y con la que le iba a ganar el debate diciendo lo que dijo. Por su parte, en el debate, la doctora Claudia atacó a la pianista. Sí, sí se dio un momento, no fue que ella se dedicara al ataque y al golpeteo, como lo hizo la candidata Xóchitl, sino que en un momento dado sí llevaba con qué contestar en el mismo terreno, pero ahora sí que de manera argumentativa y con pruebas. Sacó un paquete de documentos que los mostró y que le entregó a los moderadores en su calidad de periodistas, pues para que los revisaran, los leyeran. Cuando hace esto, la candidata se ve la reacción de la candidata Gálvez y que francamente se vio muy mortificada. Es decir, este momento la descolocó a Xóchitl y más cuando simplemente la doctora dice, ¿saben por qué la candidata del PRIAN defiende tanto al INAI? Y bueno, ahí se vino ya el tema después de los organismos autónomos. Ahí ha salido posteriormente los datos, algunos datos de lo que contenía ese expediente que entregó la doctora, y bueno, pues sí, se refiere a cómo esta candidata que tanto acusa de corrupción, no solo a la candidata Xochitl, a la candidata Claudia, perdón, sino al propio presidente de la República, a los hijos del presidente, a otros funcionarios públicos de este gobierno, de la Cuarta Transformación, cómo es que ella tiene, eh, dijéramos, este ánimo
esta cara de presentar, como ya lo dijo, de manera orgullosa, vanagloriándose de ello, de que ella como senadora había presentado 33 denuncias contra funcionarios públicos y por sus relaciones con el crimen organizado. Bueno, como ella, a la que se le prueba estar en una falta grave administrativa de conflicto de interés, ¿no? Es que se le han señalado con pruebas y en este caso era lo que contenía este expediente que presentó ahí la doctora Claudia y por qué concretamente se dedicó ella con tanto ahínco a defender al Instituto Nacional de la Transparencia, un organismo autónomo por el cual ella, se acordarán todos, ella se encadenó en, en, en las oficinas del Congreso, de la Cámara de Senadores, cómo pasó una noche allí con sus compañeros que llamaron la pijamada, porque se pusieron en una suerte de huelga, de paro del trabajo legislativo, porque la mayoría del Congreso, integrada por morenistas, pues no se abocaban a hacer lo que ellos exigían, que era nombrar a 3 consejeros del instituto, del INAI, para que este instituto pudiera trabajar y resolver lo que a ellos les interesa que resuelvan. Bueno, y ahora sabemos que ella, desde el 2013 y el último fue hasta el 2023, tuvo contratos con sus 2 empresas, con sus 2 empresas, siendo ella una funcionaria pública, siendo ella senadora. Bueno, más adelante veremos más datos de esto. Vamos a ver ahora, estamos en lo de Xochitl, vamos a ver ahora, me parece que terminamos, vimos ya lo de Claudia, ¿verdad? Todo lo de Claudia, vimos dos diapositivas, vimos ya la continuación, sí, correcto. Vamos a ver ahora este tema de la esencia y desempeño, pero para el caso de la candidata Xochitl. Ya habíamos dicho que ella se mostró, cuando hablamos de su imagen, impreparada, pero en el desempeño también, en el manejo de sus respuestas a los temas, de sus ideas. Ella se mostró impreparada, se mostró torpe, hay que decirlo, fue titubeante y bueno, ya dijimos que fue descuidada, ¿no? En el manejo de sus apoyos, de las ideas o más bien de los ataques que tenía que sostener, si ese era su interés, atacar. Y tanta era su descomposición o su nerviosismo, la tensión en que se encontraba, que cayó en algunos errores, en palabras y frases erráticas. Por ejemplo, dijo, no deberían, en lugar de decir no debieron. Se estaba tratando en este caso ella sacó a colación el tema de la pandemia, el tema del doctor Gatell. Entonces ella quiso decir que no debieron morir tantos mexicanos en la pandemia. Y dijo no deberían. Y luego un momento en que dijo una frase muy, dijéramos, absurda, por no decir de otro modo, dijo, entre comillas, lo señalo, preguntarle a las personas que murieron. También habló de, entre comillas, las actas de nacimiento tienen una clasificación donde no se identifica la causa de la muerte, es decir, confundió las actas de defunción con las actas de nacimiento. Y eso es para darles algunas muestras
de sus dichos tan erráticos. Ella estaba tensa, estaba ansiosa y a veces contestaba con arrebato. Bueno, uno de sus arrebatos fue cuando le dice a Claudia, así al bote pronto, tú no eres AMLO, ni siquiera tienes su carisma. O sea, se infiere que la señora estaba diciendo que el presidente AMLO es carismático. Mira nomás el elogio que le hizo sin querer al presidente. Bien, entonces pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya dije antes que ella presumió de haber presentado 36 denuncias contra funcionarios corruptos, según ella. Ya hablamos de toda esta falta de autoridad moral de parte de ella, pues para acusar cuando una de las acusaciones que se vieron en el debate en contrapartida a las que ella le estuvo haciendo a la doctora Claudia, pues es la correspondiente al conflicto de interés que ella probaba ahí con la documentación, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, pero ella francamente está con otros problemas de carácter legal, como es lo que le señaló Claudia cuando dijo, yo vivo en un departamento de renta, ella en una casa del cártel inmobiliario, y sabemos que ese problema del cártel inmobiliario también toca a la candidata Xóchitl Gálvez, puesto que ella era alcaldesa, estaba en una alcaldía que autorizó de manera fraudulenta algunas construcciones indebidas. En ese caso tan millonario y que abarca una gran cantidad de viviendas y de afectaciones y de víctimas que se ha dado a llamar por, por los conocedores del asunto cártel inmobiliario, por las propias víctimas que así le han puesto al caso cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Bien, la candidata Xóchitl Gálvez estrenó ahora un nuevo, dijéramos, eslogan contra la candidata Claudia Sheinbaum. Dijéramos que parecía que esto sí lo llevaba preparado, aunque lo soltó de manera que se vio precisamente así, un tanto artificial. Repito, estrenó y dijo hasta 3 veces esta frase, una frase que encierra un contenido misógino. Le dice, eres una mujer sin corazón, una mujer de hielo, como que le quiso ponerle esa marca, ¿no? Endilgarle eh, esa, ese adjetivo, esas frases, ese calificativo, pues, a la doctora, sin más ni más, porque a ella se le antojaba que la vieran así, como una mujer fría, dice, sin corazón. Bueno, la candidata Xóchitl no siempre se ubicó en los temas. Ella contestaba lo que ella quería. Le hacían una pregunta y ella contestaba con un ataque. Siempre estando enfocada a a la doctora Claudia, siempre con el afán de golpetear como diera lugar a su contrincante. Eso parecía que ocupaba todo su objetivo en el debate. Así de que no exhibió propuestas debidamente pensadas, organizadas, propuestas nuevas que nunca le hubiésemos, dijéramos, escuchado como ocurrencias, tampoco planteadas de manera clara, ni mucho menos le pudimos escuchar fundamentos ideológicos. Ella es una candidata que presentó esa gran carencia de propuestas claras, bien armadas, o al menos
dijéramos, con la rapidez que el tiempo les exigía a ellos, al menos lógicas, ¿no? Y tampoco presentó algún fundamento ideológico. Podemos decir que la candidata Xochitl no tuvo una sola idea propia, una sola idea nueva que pudiera sustentar de manera articulada. Ella parecía que hablaba de manera espontánea con la intención solamente de atacar, eh, sin haber pensado un argumento claro, definido y poderlo articular. Así que, lamentablemente, hay que decirlo, es una candidata sin sustancia alguna de estadista, ni menos que se le vea un atisbo de ser una política profesional seria, que nosotros podamos verla con talla para ser una presidenta de la República. Esa es la esencia que dejó ver la candidata del PRIAN en este primer debate por la presidencia de la República. No, no aprovechó la oportunidad de haberse preparado debidamente y llevarle contenido a sus exposiciones, ¿no? De llevarle seriedad, Hijo puta, con ese cabrón. planteamientos que Valentín pudieran, Elizalde, cabrón. que Les pudieran pido un momento, por favor, compañera Marta. Les pido, por favor, que apaguen sus micrófonos. Compañero Manuel, se está escuchando su conversación. Continúe, por favor, compañera Marta. Disculpe. Gracias, compañera. No hay de qué, no hay por qué. Argumentos que pudieran considerarse, pues, merecedores de analizarse, que incluso por aquellas personas que no los compartan desde el punto de vista ideológico, programático, pero que tuvieran cierta sustancia para analizarse y que sean dignos, dijéramos, de un debate de este nivel por la presidencia de la República. Francamente, yo por más que los busqué, ¿verdad? Tratando de ser objetiva en ese sentido, lamentablemente no los encontré. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver al candidato varón, Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano, cuál fue su esencia, su contenido en sus planteamientos, su desempeño en el debate propiamente dicho. Ya dijimos que él, pues, se esforzó todo el debate en no soltar de su cara, ¿no? Esa sonrisa, eso formó parte de su imagen, pero de alguna manera yo creo que lo sentía así como una preocupación, ¿no? De al estar hablando él tener que verse muy, muy contento, muy simpático, muy feliz. También él al empezar con su primera pregunta dejó para otro momento la respuesta porque ocupó ese tiempo para presentarse, ya que como dije, no hubo un tiempo previsto para hacer esa parte, ¿no? De su presentación. Y luego, bueno, también de algún modo hizo la introducción de su bandera, dijéramos, política, ¿no? Cuando dedica ese tiempo, ese primer momento, para responder a lo que había dicho la doctora Claudia cuando le dio contexto al debate, diciendo que ese debate era, en pocas palabras, el enfrentamiento entre dos proyectos antagónicos, ¿no? Entre dos rumbos para la nación totalmente opuestos y antagónicos, el del pasado neoliberal y el de la profundización de la transformación del país. Él dijo que de ninguna manera solamente había dos proyectos, no, que había una tercera opción y que ese era el proyecto que él representaba, porque los otros dos eran de la vieja política y esa es la bandera, el estandarte, el eslogan del Movimiento Ciudadano para esta campaña presidencial, llamar a todo lo que está sucediendo en el gobierno actual y lo que sucedió en los gobiernos anteriores con la frase vieja política.
Él sostuvo que él representa otra opción, pero esa opción francamente tampoco nunca la vimos explicada, aunque fuese en unas cuantas frases, unas cuantas palabras, su contenido sustancial. ¿En qué consiste esa tercera opción? Porque por lo que él vino hablando, posteriormente lo que se vio era simplemente cosas en las que o coincidía con Xochitl Gálvez, dijéramos, con un cambio muy simple, dijéramos la manera de expresarlo, pero como que su sustento real de este proyecto de tercera opción era simplemente igualar a Morena con el PRIAN, eran la misma cosa, y él era y MC es su programa, un programa, es un planteamiento, es un proyecto distinto. ¿Por qué distinto? No, nunca se pudo saber con claridad de lo dicho por él. Por lo poco que se le pudo entender en ese planteamiento como tercera opción, pues es eso nada más, que se sustenta en que la 4T es lo mismo que el neoliberalismo, lo que representa el PRIAN, eso es lo que se le puede entender, y ya tuvo cosas concretas en las que atacó tanto a la candidata Xochitl Gálvez como a la candidata Claudia Sheinbaum, diciendo cosas, por ejemplo, como las siguientes, ¿no? Llamó a los libros de texto gratuito, a los actuales libros de texto gratuito que fueron tan, dijéramos, cuestionados por la derecha, que fueron tema de mucho debate y que inclusive llegaron a promoverse amparos en contra de la entrega de estos libros a los educandos. Llamó a estos libros adoctrinadores. ¿En qué se distingue de la derecha cuando dice eso? Si eso es lo que reiteradamente señalaba el PRIAN sobre sus libros, que eran libros adoctrinadores, comunistoides y etcétera, etcétera. Entonces, él eso señaló de manera así clara, precisa. Otra cuestión que sí pudo decir con claridad en sus posiciones un tanto difusas, ambiguas y a veces demagógicas también. Es increíble que tengamos, dijo, un gobierno cavernario actualmente. Que tengamos un gobierno cavernario viendo hacia el pasado, dijo, el actual y anteriores. Además hizo un planteamiento abiertamente, dijéramos, abiertamente neoliberal. Él planteó, cuando se habló del tema de la educación, que la educación superior la atenderían haciendo convenios o alianzas con el sector privado, a diferencia o en contraparte de lo establecido por la doctora Claudia, que en el tema de la educación defendió de manera muy firme, ¿no? De manera muy firme y muy clara, que la educación debe de ser pública y gratuita en todos sus niveles. Es una de las grandes banderas que ella dejó bien claras en el tema de la educación. Inclusive dijo que ya toda su vida como estudiante y posteriormente ya como profesionista había defendido, había luchado por la gratuidad de la educación. La defensa de la educación pública fue uno de sus grandes afanes y ha sido en su lucha política. Bueno, que como presidenta la realidad en todos los niveles y hasta el posgrado. El candidato García Maínez también fue preciso en pronunciarse a favor de los llamados organismos autónomos, otro asunto que dijéramos, pues representa a la derecha, ¿no? De llenar de órganos ajenos o autónomos al gobierno para restarle, dijéramos, para restarle
o órganos que puedan, dijéramos, gobernar al antojo de ciertos grupos oligárquicos al margen del órgano, de los gobiernos o de las instituciones que representan los tres poderes del gobierno, ¿no? Del ejecutivo, legislativo y judicial, estos órganos autónomos que van a estar, dijéramos, siempre sobre los tres poderes de la Unión, sobre el gobierno mismo, estableciendo lo que decidan los grandes intereses del poder económico, por ejemplo. Entonces, el señor Maynes, sí, aquí sí se mostró o se pronunció por la continuidad, y no solo la continuidad, sino por el aumento de los organismos autónomos. Dijo que hacían falta más, no solamente mantener los que existen, dijo consolidarlos, sino que crear nuevos organismos autónomos en otras áreas. Bien, con todo esto que se le pudo entender de su difusa tercera vía, por así decirlo, o tercera opción, que nos queda claro que su planteamiento, pues, nada tiene de nueva política. Es un candidato que representa también a la derecha, al modelo neoliberal. Es un candidato de la derecha, nada más que, digamos, de la derecha vergonzante. Yo así le llamaría. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí me encontré yo con esto. No lo hice yo, pero me encontré y dije, bueno, creo que es una manera de simbolizar lo que vimos tanto en el aspecto externo como en el aspecto intelectual de las ideas y de los programas. Xóchitl estaba tensa, sí, muy tensa. Claudia, sobria, fundamentalmente sobria. Y Maynes sobró. Bueno, porque pues no era nada nuevo, como lo acabo de decir, no era más que un candidato que trataba de esconder o de adornar un poco y de sentirse como que él era el verdadero, porque los otros dos representaban lo mismo, la vieja política. Pero nada de nuevo, es el neoliberalismo disfrazado. Y entonces por eso dice ahí sobró, y me parece que sin tomarlo de manera grosera, sino en términos de que no había un ingrediente diferente de las otras dos candidatas. Bien, pasamos a lo siguiente. Vamos al punto 3, valoración del formato, y lo sintetizamos en los siguientes puntos. Hubo fallas muy evidentes y selectivas en el cronómetro, en el famoso reloj. ¿Y por qué digo selectivas? Porque esas fallas no se presentaron para los tres candidatos, sino solo para una. Fueron fallas que se presentaron en contra de las participaciones de la doctora Claudia. Bueno, hubo un momento, ahí mismo todos cuando vimos el debate nos dimos cuenta de que la doctora hacía señalamientos del reloj, y en una de los momentos en que le preguntaba, las preguntas las dirigía la periodista Denise Merker, le dice a la candidata Xóchitl, estaban con el tiempo de la bolsa de los 5 minutos para debatir sobre el tema de manera libre, dijéramos, le dice que le quedaban 1 minuto con 30 segundos todavía de saldo en su bolsa de tiempo. Pero no era así. Le quedaban solamente 53 segundos. Entonces, la candidata Claudia pide que le revisen ese dato, que no le quedaba ese saldo. Entonces, ahí Denise Merker dice, bueno, sí, lo voy a pedir que lo revisen. Y efectivamente, le estaba obsequiando algunos segundos de más cuando esos errores, esos obsequios de tiempo no ocurrieron con la doctora, ¿no?
Y sí ocurrieron con los otros dos candidatos. También con Maine se presentó ese error. Se soltó hablando, hablando y hablando y todavía que no lo paraban, o sea, no habló el tiempo mínimo que en cada intervención tenía que hablar de 1 minuto y medio en cada intervención de la bolsa del tiempo. Era lo mismo que se presentaba con Xochitl, pero luego le daban un saldo superior al que realmente quedaba en la bolsa. Luego ese detalle con Xochitl dio lugar a una ingeniosa intervención de la doctora, la candidata Claudia, cuando le estaban regalando algunos segundos de más, dice la doctora, la candidata del PRIAN también se quiere robar la bolsa del tiempo. Bien. Hasta la bolsa del tiempo se quiere robar. Pasamos al siguiente punto. Los candidatos no tuvieron tiempo para presentarse, ya lo dijimos, un error de este formato. Las preguntas implicaban la aceptación de una información previa. Eran planteamientos, estas preguntas que supuestamente venían de la ciudadanía, que seleccionó la Universidad del ITESO a través de un laboratorio muy especializado y que luego dejaron en manos de los moderadores, ¿no? De ellos, ¿qué autoridad eran? ¿No? ¿Qué autoridad técnica, profesional tenían para hacer esa labor de decidir de ese saldo, de esas preguntas que Signalac les entregó al Consejo General, bueno, al INE? Estas son las 140 preguntas que elegimos de las 20,000 que mandó la ciudadanía. Ah, bueno, ¿por qué se las entregan a los moderadores para que ellos decidan elegir las que finalmente se les habrían de hacer a los candidatos, ¿no? Bueno, pues esas preguntas venían cargadas de afirmaciones que para contestarse tenía que asumirlas como ciertas el candidato. Como por ejemplo, en el tema de la corrupción, decir que no se había avanzado nada y que había muchísima corrupción. Como también el tema de los feminicidios, de que las cosas estaban igual, que no había ninguna mejoría. Entonces, cuando la doctora Claudia contestaba, ella tenía que decir, y no estoy de acuerdo contigo, Denise, dijo en una vez, en unas ocasiones, sí se ha avanzado en el tema de la corrupción. Le señaló, mira, más de 2 billones de pesos, de 2 billones de pesos se han rescatado por los programas de anticorrupción en el gobierno actual, ¿no? Entonces, también le daba cifras, datos estadísticos con relación a la violencia, a los feminicidios, que sí se había avanzado, que los feminicidios en la Ciudad de México, por ejemplo, habían disminuido hasta un 40%. Y así la candidata de la oposición señalaba que la violencia había aumentado, que aumentaron las desapariciones y daba números y datos que nunca, dijéramos, fundamentaba en una fuente determinada de datos estadísticos o de estudios serios que arrojaran los datos o los hechos que ella sostenía en materia de violencia y de todos estos temas que se vieron. Bien. La doctora Claudia entonces no dio por cierta esa información previa con la que o el planteamiento con el que se hicieron algunas preguntas y lo tuvo que fundamentar, lo hizo. Los tiempos eran demasiado reducidos para las preguntas complejas que se les hizo, o sea, contestar temas en donde tenía que establecerse qué haría usted como candidato para terminar con esta situación, y para argumentar necesitaban dar datos de eso que dije ahora, de estadísticas, de números, de datos duros, objetivos. Pues el tiempo
les quedaba muy corto en algunas de las preguntas. Preguntas cuyo proceso de selección es muy criticable, ya lo acabo de mencionar, todo este proceso de la selección de preguntas para que en la parte final las preguntas que ya eran las que se le iban a plantear a los candidatos, pues fueron las que seleccionaron los moderadores. ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué autoridad profesional? No lo sabemos. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, por esto y otras razones podemos concluir, como lo ha dicho mucha gente, como lo han dicho algunas personas que lo han comentado, este debate estuvo para los candidatos en una camisa de fuerza, pero yo diría que en una camisa de fuerza más apretada, más fuerte o que comprimía más en el caso de la candidata Claudia, a la que se le quitó algunos segundos de tiempo y que no tuvieron, dijéramos, esa equidad en el reparto del tiempo, porque curiosamente el cronómetro falló en su contra. Inclusive desde la primera pregunta no alcanzó ni siquiera a terminar de decir lo que estaba diciendo cuando ya la interrumpen. No fue el caso de Xóchitl, a quien le dieron unos segundos de más para que dijera lo que quisiera, ya desde la primera respuesta, desde la primera pregunta, y no es que estemos siendo subjetivos o tratando de victimizar a uno de los candidatos de ninguna manera. Ya es una cuestión aceptada por la propia comisión de debates del Instituto Nacional Electoral, donde la propia presidente, la señora, perdón, se me va el apellido, lo voy a volver a leer aquí, porque me parece que Humphrey, Carla Humphrey, esta consejera electoral, presidente de la comisión de debates, aceptó que hubo errores, se vio apenada en una conferencia de prensa que dieron sobre el tema de análisis técnico de este debate, y dijéramos que se comprometieron a que los próximos debates se va a resolver el problema del tiempo y se van a corregir los errores. No podían hacer otra cosa porque los señalamientos fueron muy objetivos, y que inclusive ese del tiempo se presentó en el transcurso del debate mismo, cuando ellos mismos reclamaron que no estaba funcionando bien el cronómetro. Bien, nos vamos a la parte final. Bueno, hacemos una reflexión sobre esto. Para terminar, dígolo aquí en esta diapositiva, lo siguiente: los debates entre los candidatos son los actos de las contiendas político-electorales que, por excelencia, se proponen la confrontación pública de las diferentes e incluso antagónicas ideas y propuestas programáticas seriamente fundadas. Los debates entre los candidatos presentan a la ciudadanía los rumbos y proyectos para su sociedad o para su nación. En su organización, como en todos sus actos, la autoridad electoral debe apegarse al mandato legal y dar ejemplo de conducta ética y moral. No poner en entredicho los principios constitucionales del INE, principalmente en certeza, equidad e imparcialidad. Eso es lo que, dijéramos, reflexionamos, y la experiencia, una de las experiencias o fundamentales que nos deja este debate para mí y muchas personas que yo he escuchado comentar, fallaron estos principios, se vulneraron estos principios,
y en favor de una de las candidatas en contra de otra candidata. Bien. Nada más aclarar finalmente o reiterar que cuándo y dónde serán los dos debates que siguen en materia de contienda por la presidencia de la República. El segundo debate será el 28 de este mes, 28 de abril, en los estudios Churubusco en la Ciudad de México. El tercer debate será el 19 de mayo en la sede del Centro Cultural Universitario CCU, Tlatelolco de la UNAM. Bueno, compañeros, por supuesto, fue un recorrido en el que no podíamos estar diciendo qué sucedió de manera concreta cada cosa que fue ocurriendo, porque no se trataba de eso, solamente intentar hacer una visión de lo que se pudo percibir y de lo que se planteó en materia de lo que fundamenta los debates. ¿Para qué son los debates, no? O sea, los debates y que están previstos en la propia ley y que son obligatorios, por lo menos en el número de 2, es para que se exponga fundamentalmente la confrontación de las ideas, de los programas, de la ideología que sostiene cada candidatura. Ahí es el debate serio, reflexivo, racional, donde habrá de manejarse de manera lo más posible objetivo la lucha de las ideas, el combate, la confrontación de las ideas, para que de acuerdo a la visión, al juicio de quienes vemos esos debates, esas confrontaciones, que somos los ciudadanos que habemos de emitir el voto, de acuerdo a quién fue el vencedor en ese debate, quién nos convenció, quién hizo los planteamientos con los que más nos identificamos o con los que más coinciden nuestros intereses de clase, obviamente, nuestros intereses de nuestra formación, de nuestra propia formación, de nuestro propio pensamiento, de nuestras propias necesidades materiales, con quien coincida en esos debates, con quien coincidamos seguramente que habremos de favorecerlos con el voto. Pero se trata de un debate donde se confronte eso, donde pueda existir lo que su nombre dice, un debate. No caer solamente en algo que se trata de una lucha dijéramos, de ver quién es más temerario para hacer las acusaciones y dar los golpes más, dijéramos, insidiosos, más vengativos, más, dijéramos, capaces de sembrar discordia, odio, dudas, desconfianza. No, esos debates no dignifican a la autoridad electoral, ni dignifican al partido, ni dignifican al candidato. Ya no me parece a mí que valgan la pena debates de ese nivel. Por fortuna, la candidata Claudia no cayó porque ella no tiene esa formación, no cayó en ese nivel, y en la percepción de lo que yo puedo plantearles, estimados amigos y compañeros, es de que si se tiene que expresar una persona que le haya dado más nivel o calidad o seriedad o brillo, dijéramos, a este debate, objetivamente podemos decir que fue la doctora Claudia, y que, ¿por qué fue así? Pues porque tiene con qué hacer, porque tiene una formación suficiente para debatir en todos o cualquier foro, pues lo que sustenta su candidatura, ¿no? ¿Por qué
por qué está pidiendo el voto de los mexicanos para llegar a la presidencia de la República. Bien, muchas gracias por su atención, compañeros. Muy amables. Pues le agradecemos a usted, compañera Marta Elvia. Creo que ha sido una explicación muy didáctica de este primer debate presidencial. Y bueno, yo solamente voy a comentar algunas cosas tratando de resumir o intentándolo y retomando la última parte de la explicación que da la compañera Marta Elvia y decir que lo que le da sentido democrático a una campaña electoral es lograr que cada voto que se emita sea informado y razonado. Ese es el tema. Ese es un proceso democrático. Y bueno, en las campañas electorales hay muchas actividades que realiza el candidato, desde mítines amplios hasta entrevistas, y por ahí pasa también los debates. Son instrumentos que se utilizan para hacer este tipo de, lo que comenté, de que la ciudadanía esté informada y que razone su voto en función de las ideas que sustenta cada candidato y que defienda o que el ciudadano sienta que defiende su interés, ¿no? Que X candidato sí defiende ese interés. Pero la realidad de los debates, pues están los formatos son muy cerrados, ya lo explicó la compañera Marta, que a veces impiden que esas ideas se puedan difundir de manera amplia. Pero sí nos quedó claro algo en este debate. En este debate se dio el enfrentamiento de dos proyectos de nación, de cómo se conciben dos proyectos de nación. Eso del tercero, pues es pura palabrería del señor Maínez. Ya explicó la compañera Marta también, porque él también pertenece al grupo de la derecha conservadora que pretende continuar o recuperar todo aquello que perdió en 5 años, o casi 6. Bien, pero esos dos proyectos de nación, el primero defiende el fortalecimiento y consolidación del estado de bienestar, ¿no? En todos sus aspectos. Y el segundo, como ya dije, es pretender defender el proceso privatizador, el de la explotación, el de la dependencia de nuestro país con respecto del exterior y bla, bla, bla. Nada más hay una particularidad de esa lucha que hoy emprende. El primer proyecto, el que fortalece el estado de bienestar, el que quiere impulsar el desarrollo de la democracia y quiere sostener firmemente nuestra soberanía nacional, está siendo defendido el día de hoy por una extraordinaria mujer, por una científica, por una persona que desde su actividad, su formación, su perfil profesional y de lucha, le da ciertas características de capacidad, de entendimiento, de metodología. O sea, ella no lo improvisa nada. Actúa como una científica social. Eso es lo que hace, ¿no? Pero además, pues tiene una gran capacidad para, en los cortos tiempos de un debate, y hablar de del gran proyecto de nación que defiende. Porque además no viene de la improvisación. Desde hace tiempo atrás viene cada semana presentándose un proyecto de determinadas líneas o de grandes temas. Se presentó hace poco el del proceso para defender o combate a la corrupción. Se presentó también el proyecto para generar una nación de paz, etcétera. O sea, y además no viene sola, viene trabajando con un gran grupo que escucha a la ciudadanía en procesos de participación ciudadana, nunca antes visto en este país. Entonces, esa mujer, o ese proyecto más bien, lo defiende esa gran mujer. O sea, hay confusión de la idea
del proyecto y de la persona que enarbola ese proyecto, ¿no? Por una parte. Y por el otro, pues está una mujer que no, impreparada, está una mujer que no tiene proyecto, que miren, la derecha es hipócrita porque sí tiene proyecto, pero es incapaz de decirlo de manera clara y contundente porque el pueblo pues, los va a rechazar de manera total, ¿no? Entonces, para eso tiene que ser la candidata de las mentiras. Pero además de todo, pues no tiene preparación, no tiene formación, pero además tampoco se esfuerza por tenerla, tampoco. Y bueno, pues ya la vimos y ya la compañera Marta señaló muchas cosas, ¿no? Además de que los moderadores también hicieron su parte, como dijo la compañera, para escoger preguntas que siempre venían como en negativo, ¿no? No tenemos salud, no tenemos seguridad, no tenemos, o sea, todos los 5 años de la gestión del gobierno del presidente Andrés Manuel, para ellos pues no existen, o fueron de puras negativos, cuando sabemos perfectamente que no es así, para nada. Respecto a que de que le señala como una mujer fría y de hielo, bueno, compañeros, pues yo aquí escribí una notita que me acordé mucho del Che, pero la cambié, pero dice lo mismo. Yo escribí aquí en uno pequeñito, el más grande acto amoroso, el acto más solidario, más sororo, el más cálido, es dejarse de pertenecer para luchar por otros, hasta por los que aún no han nacido. Compañeros, ¿cómo se atreven a decirle a la compañera Claudia semejante cosa? Cuando lo que está enarbolando son todos los proyectos que fortalecen el bienestar de toda la población, de todos nosotros, y de un sector que personalmente a mí me mueve mucho, ¿no? Por supuesto que la lucha de la mujer la hago mía y la defiendo con pasión, pero también la lucha de los jóvenes, lo que ellos demandan, su agenda de los muchachos, porque al final de cuentas, ellos son los que van a desarrollar todas esas fuerzas productivas que necesitamos, que van a ir a ocupar las grandes sectores del desarrollo y que van a estar ahí empujando y resolviendo. Pero para eso necesita que ahora mismo les den buenas condiciones para que todos tengan derecho a la escuela. Todos. Y todo aquel que lo quiera. Pero que también tengan derecho a un trabajo y un salario, a un trabajo y a un salario digno. Ambas cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas las promueve la doctora Claudia Sheinbaum y todo el proyecto del movimiento de este gran frente que nosotros también pertenecemos, que este Partido Popular Socialista de México pertenece a ese gran frente y defiende con mucha pasión, ¿no? Eso es lo que yo quisiera comentar, hacer con comentarios y bueno, escucharlos a ustedes también, compañeros. Además, y bueno, pues les doy el uso de la voz. Para quien quiera comentar algo, adelante. Nada más no se vayan a amontonar, ¿eh? O ya tocamos todos los temas. Bueno, compañera Alejandra, buenos días. Adelante, adelante. ¿Sí? Sí, adelante, compañero. Gracias. Bueno, Sí. pues aquí tenemos ya la posición del partido, muy claramente expuesta por la compañera Marta Elvia. Pues hay que felicitarla. Tal vez pudiéramos agregar algún comentario muy breve. En primera, en el debate no cambió nuestra opinión a favor de la candidatura de la doctora Sheinbaum. No cambió, ratificamos. Y yo creo que es la postura de la mayor parte de los mexicanos, en el sentido de que con todo lo que pasó,
ya teníamos una opción y la sostenemos. Sabemos ya quién es la doctora Sheinbaum y quién es Xochitl Gálvez. Mm, Es la victoria, pues, para la doctora Sheinbaum, y se mantiene la tendencia favorable, con una gran diferencia. Bueno, segunda, se exhibió que Xochitl Gálvez no tiene un proyecto propio, solo calumnias, insultos, bajezas, insidias, solo eso, y tratar de hacerse graciosa. Pues sí, da lástima ver esa actuación, pero sí, como dice Alejandra, con toda esa maniobra, la derecha oculta sus verdaderas intenciones. Sí. El programa real de la derecha que ella representa no se dio a conocer. No lo dan a conocer porque no tienen, porque son hábiles maniobras. Sus verdaderas intenciones, como decir algo, de seducir, las van a decir, porque sí tiene un programa reaccionario, PRIAN, etcétera, ¿no? Insisto, Xochitl Gálvez solo es una marioneta. Y tercero, bueno, el INE impuso el formato, ¿eh? Gran parte de las restricciones para que los candidatos se expresaran libremente, la doctora no pudo expresar con amplitud, con su propia organización en las ideas, su programa, su proyecto, todo estuvo controlado por el INE, férreamente controlado, los moderadores, los tiempos, siempre restringiendo la intervención de uno y de otro, bueno, manipulando. Esa consideración tengo, que sigue siendo necesaria una reforma electoral, este, quitándole al INE excesivas atribuciones. En fin, pues mi felicitación a la compañera Marta Elvia, compañeros. Muchas gracias, América. Ale, gracias. Muchas gracias a usted, compañero Miguel. Muy aportador en Compañera su... Sandra, ¿me permites? Claro que sí, adelante. Gracias, compañero Miguel. Me hizo recordar algo que dijo con mucha razón la candidata Claudia, cuando dice, bueno, pues es que no hay tiempo, o contesto los ataques o doy respuesta a las preguntas, ¿no? Porque precisamente también esa era, yo creo, la desventaja en la que se le colocaba a ella de llevar a alguien para golpearla, y entonces o contestaba la falsedad, ¿no? Negaba, explicaba la barbaridad de lo que se le acusaba, lo engañoso de esas acusaciones, o contestaba las preguntas del tema que se estaba planteando. Y Xochitl era una mujer muy, muy indecente, como acabo de decir, ¿no? Porque con qué cara estaba ella en ese golpeteo, y cuando no era ni siquiera capaz, como dice el compañero Miguel, de definir su programa, porque en ningún momento, como dices tú también, compañera, hablan de lo que exactamente desean hacer, pretenden hacer, buscan hacer, de en qué consiste su verdadero proyecto de gobierno de nación. Inclusive se avergüenza de quiénes son los partidos que la postulan. Ella una y otra vez se definía como candidata ciudadana. Y así es siempre. ¿Cuál candidata ciudadana? Niega que es, dijéramos, militante del PAN. Bueno, el hecho de que quizás no está formalmente inscrita entre los correligionarios de ese partido, no significa que no actúe, se comporte y sea políticamente activa solamente y gracias al PAN, y bueno, ahora también al PRI como candidata de esta coalición y hasta de ese
de esa rémora que se llama PRD. Bueno, pero ella dice, yo llegué a esta candidatura por porque junté 1 millón de firmas, no porque soy militar, pero fíjense hasta dónde llega su indecencia cuando precisamente en esa afirmación está diciendo que es del PAN, porque es el PAN el que le impuso ese requisito a los precandidatos. Podía llegar a la candidatura quien entregara como uno de los requisitos un compendio de 1 millón de firmas, ¿no? Para registrarse como precandidata. Entonces, dice la mitad de las cosas, como ella siempre miente, o miente a medias, o miente temerariamente. Bueno, es todo. Muchas gracias. A usted, compañera, muchas gracias. Compañeros, ¿alguien más desea hacer algún comentario? Tenemos muchos saludos, reconocimientos de su indudable capacidad para de explicarnos siempre los temas, compañera Marta Elvia, claro que sí, yo lo comparto. No, por favor, nada de eso. No, No, claro que sí. Y bueno, ¿y algún otro compañero quiere hacer algún comentario respecto del debate? Porque los comentarios que se han dado, que del compañero Miguel y que nuevamente la compañera Marta en el uso de la voz resaltan cosas que en los análisis periodísticos que yo había visto no lo dicen, ¿no? O sea, hay cosas que sí se van añadiendo y que está muy bien que se diga. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. A ver, compañero Max, adelante, por favor. Su micrófono está apagado, compañero Max. Ya lo había quitado. Muy bien. Muy extraordinaria explicación de la compañera Marta Elvia y bueno, la reflexión que tú haces extraordinaria del debate que se tuvo. Yo nomás quisiera agregar que le estuvieron diciendo lo que tenía que contestar. Bien se dice que ella pues no tiene pensamiento propio, entonces tenía su aparato en uno de sus oídos diciéndole pues en cada pregunta que se le hacía, pues estaba a la derecha atrás de ella, siguiéndola y diciéndole por lo menos 2, 3 palabras para que ella pudiera agarrar pues la pregunta y pudiera contestar. Eso significa pues su limitación a tener, como bien lo dice la compañera Marta, un proyecto de nación, aunque pues ese proyecto pues ya estaba muy claro que la derecha no lo dice, porque si lo dijera, pues nadie votaría por ellos, porque todo es en contra de la población. Nada más eso quería agregar, el aparato que tuvo en el oído, diciéndole la derecha, la ultraderecha, siempre diciéndole lo que tendría que decir, contestar a cada una de las preguntas. Creo que eso no lo mencionaron, pero bueno, es importante porque estaban diciéndole, ella no tiene ningún argumento para las preguntas que se le hicieron en esos debates, en ese debate. Muchas gracias, Ale. Muy bien, gracias a usted, compañero Max. Un compañero más, compañera más, perdón. Y voy a pedir disculpas porque me hizo una trampa el diablito porque está muy sensible el mouse y me movía de manera involuntaria yo y se iba la presentación. Disculpen por eso. Compañera Marta, Alejandra, mande, adelante. hay que también agregar y subrayar el hecho de que cómo se ha montado ella con esa deshonestidad en los programas sociales, cómo se ha dado ese debate, ¿no? Que inclusive se está dando en el seno del propio Consejo General con los representantes de los partidos, está bravo el enfrentamiento, pero ella con tal descaro
de que aquí en el debate ella se montó así en los programas diciendo que ella sí está de acuerdo con los programas sociales, pero que se quedan cortos porque ella los va a incrementar, va a abrir más programas sociales, ¿no? No importa que luego a la hora de proponer salga con lo de las tarjetitas, ¿no? Las tarjetitas que ya manejaron los neoliberales, ¿no? Que la mexicana, que la tarjeta de la educación, que la tarjeta de las recetas para ir a farmacias privadas. No, es que ese tema de los programas sociales, tenemos los videos, las evidencias, su propio ex jefe y su presidente de partido, Fox, que dice, como dice Xochitl, ¿no? Como dice Xochitl, y solta sus palabras majaderas que dice Xochitl en contra del pueblo beneficiado con programas sociales, no, que se vayan a trabajar porque son unos perezosos, con otra palabra. Entonces, tiene tantas evidencias. Cuando dijo que los programas debían de ser temporales, ha dicho en tantos momentos que quedan ahí como pruebas objetivas, documentadas, de que está en contra de los programas sociales, y ahora ella se dice ser defensora e inclusive capaz de superarlos, porque son muy poquita cosa para lo que ella haría, ¿no? Eso es de una deshonestidad para avergonzar a cualquier panista, priista, ya no digamos dirigente de uno de esos partidos. Entonces, hay tantas cosas criticables en esta candidata que no terminaríamos en todo el día. Sí. Exactamente así es, compañera. Ahorita que usted estaba mencionando esto me hizo recordar algo porque las mamás del Estado de México sabemos bien algo. En la época de Peña Nieto, mis hijos estaban en la primaria y Sí. entonces les regalaron una tableta a todos los niños, a todos. Entonces, pues que tal día se van a repartir las computadorcitas las tablets. Pues llegamos todos, las mamás, pues bien contentas, ¿verdad?, a recibir las tablets. Las tablets, compañeros, nunca sirvieron, nunca fueron útiles. Eran de tan mala calidad, pero de tan mala, porque miren, una tableta o una computadora, en México la construyen los chamacos de una patada. De verdad, o sea, casi así, ¿eh? Casi así. Los muchachos de vocacional del IPN las construyen. O sea, ya actualmente construir tabletas o computadoras es muy fácil, o relativamente fácil. Pero estos, quién sabe dónde las fueron a comprar, que seguramente fue un acto de mega corrupción. Sí. Y no sirvieron además, pero para nada, para nada. Pero la otra cosa fue la famosa tarjeta rosa. La tarjeta rosa se le entregaba a las mujeres que estaban de acuerdo en organizar a las mujeres para que fueran a votar y a los actos del PRI. Eso era la tarjeta rosa. No se le entregaba a todas las mujeres. Y ese era claramente, porque hay pruebas de lo que estamos diciendo, porque están en grupos de chat, son redes, en donde ahí se avisaban cuando había que ir a recogerla. Y quien se logró meter de manera de espionaje, digamos, solo para confirmar lo que estoy diciendo, que eran entregadas nada y solamente para aquellas personas que estuviesen de acuerdo en ir a los mítines y votar por el PRI en determinados procesos electorales. Entonces, eso es lo que hacían. Y eso es lo que la señora Xochitl fue a promover en ese debate. Entonces es absurdo, pero además es absurdo, ¿cómo comparar esto que acabo de decir contra voy a impulsar la educación pública? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa, a lo mejor en ese proceso del impulso de la educación pública, a
La doctora habla de becas para los muchachos, de apertura de universidades, de apertura de preparatorias y de apertura de becas, ¿no? Es todo un proyecto. Y acá a la señora solo se le ocurre decir que son tablets. Por eso son ocurrencias, porque no son un proyecto. También hablan de las medicinas, ¿no? Que si no hay medicamentos se va a encargar el Estado, de pagarle a la iniciativa privada o para garantizar la suficiencia del medicamento. Pues imagínense si ya de ahí venimos de una mega corrupción tan inmensa que hubo ahí por o sea, ay no, nuestro país tiene que regresar a producir sus propios medicamentos, y empezando por las vacunas, Sí. ¿no? Eso tiene que ser suficiente y lo va a hacer en algún momento. Pero bueno, entonces regresando a lo del debate, pues eso fue. Yo a veces ya digo, pobre mujer. Pobre mujer porque la agarraron en un momento en que tuvo que decir que sí, porque estos querían otro Fox, pensaron que la gente se iba a entusiasmar con alguien dicharachero, con alguien que dice que es indígena y con alguien que dice que salió de la pobreza vendiendo 600 gelatinas diarias a los 11 años. O sea, quisieron hacer otro Fox, porque Fox así era, torpe, dicharachero, ignorante, y bueno, sigue siendo, pero pegó en aquel momento. Ahora no es posible. ¿Por qué? Pues porque tenemos un proceso de revolución de conciencias, porque las mañaneras y todo lo que ha hecho al frente ha sido extraordinario para que nuestra población ya piense de otra manera, ya no tan fácil la sorprenden y la engañan. Entonces, pues así estamos, ¿no? Pero a ver, compañero Miguel, para que no use yo de la voz. Adelante, compañero Miguel. Bueno, miren, me llama la atención una idea que explicó aquí Alejandra, que en realidad Gálvez, no teniendo un programa de gobierno, un proyecto propio, no se bueno, no expresa realmente el programa de la derecha, porque la derecha tiene un programa oculto, dice. Sí. No se atreven a hacer explícito su programa y utilizar una marioneta para distraer, pues. ¿Vale la pena? Hago esta reflexión. Calificar como infamias lo que ha dicho en constantes mensajes la señora Gálvez. Eso de que estos 5 años de gobierno, el gobierno ha estado en manos de delincuentes. Y qué bajeza, ¿no? No se atrevería a decir el nombre del presidente, pero da a entender, pues, bueno, la intención de denigrar, de infamar, abrazos a los delincuentes, en fin. Entonces, para caracterizar esta política de la derecha, estoy retomando un mensaje que viene de lejos, de hace 200 años. Don Miguel Hidalgo se defendió de los ataques de la Inquisición con un manifiesto al pueblo que dio a conocer en Guadalajara en 1810, un 15 de mayo. Decía: abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir por vuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero y sus combinaciones solo tienen por objeto la opresión. Ese es el propósito de la derecha. Nada más recordar, pues, las palabras que perduran, porque orientan nuestras acciones y los verdaderos objetivos de los opresores. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, compañero Miguel. Sí, sigue vigente ese enfrentamiento, Exactamente. ¿verdad? Muy bien, Sí. compañeros.
Si alguien más quiere comentar algo, y si no, en ausencia del compañero Cuauhtémoc Amezcua, que se disculpa por no estar aquí en esta ocasión, me pide que les comente que el siguiente domingo, en el marco del 154 aniversario del natalicio del genio de Vladimir Ilich Lenin, vamos a tener precisamente el tema Lenin, el imperialismo y las luchas de nuestros pueblos el siguiente domingo. Entonces, como verán ustedes, va a ser un tema de suma importancia Sí. y les invitamos de la manera más gustosa, cálida, de que nos acompañen el siguiente domingo. Muchas gracias a todos los que nos miran por Facebook, a todos los que nos miran en este momento y a los que nos van a ver después, porque tenemos la grata experiencia de ver que de manera diferida nos ve mucha gente que simpatiza con el Partido Popular Socialista de México. Compañera Marta, nuevamente muchas gracias. No, al Excelente su explicación, muy didáctica y gracias. Compañeros, pues que tengan un feliz domingo.